la clase en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santa María de Ferreira, ayuda nuestra fe. Abre nuestro oído a la palabra, concédenos en el día de hoy respirar ya anticipadamente la noche de la Pascua. Ayúdanos a descubrirte vivo en medio de tu palabra, en medio de la historia. Ayúdanos a vivir la Cuaresma buscando la luz de la Pascua, hacia la que tú nos atraes, porque para eso has sido levantado en una cruz, para atraer a todos hacia ti. A ti la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien, pues si el relato de la creación pone su broche final en el descanso de Dios, el séptimo día, ese es el broche final, Dios descansó. El relato del Éxodo, que narra la creación de un nuevo pueblo, finaliza con el descanso en la tierra prometida. Una tierra que Dios le llama mi descanso, como estuvimos viendo en unas clases pasadas en el Salmo 94, que es el invitatorio. Este mi descanso, cuya única puerta de acceso es la apertura del oído de un pueblo endurecido y extraviado. Tal como reza el orante, si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el corazón. Esta es la puerta de entrada a mi descanso. Y en cada salmo está la huella de un acontecimiento, no solamente en el Salmo 94, sino en cada salmo hay un acontecimiento. Y tras este salmo invitatorio está concretamente la Pascua primera, la noche de la liberación de un pueblo oprimido. Noche feliz del 14 de Nisán, decía Benedicto XVI, en la que cesó la esclavitud y Dios pasó, creando un pueblo nuevo y libre. Al paso de Dios, Pesaj significa Pascua, algo viejo murió y lo nuevo surgió. Y es esto lo que vamos a celebrar en la Pascua que viene. Hay algo en nosotros de viejo que va a morir y va a aparecer algo nuevo. Un corazón nuevo, un espíritu nuevo, un aliento nuevo en tu vida. Por eso es importante que respiremos ya la noche dichosa y nos vayamos preparando a ella. En la larga noche de la esclavitud en Egipto, vamos a ir viendo la primera Pascua, que es esta salida de Egipto, y la veremos en unión a la Pascua de Jesús, y veremos cómo una y otra son imprescindibles, están unidas. Si no entendemos la salida de Egipto, no entenderemos jamás por qué Cristo ha muerto en la cruz. Por eso en la larga noche de la esclavitud en Egipto, Dios recoge en su odre las lágrimas de su pueblo oprimido. De hecho, dijo, he oído el gemido de mi pueblo. Pero aunque pueda parecer que son antagónicos Israel y Egipto, están próximos el uno al otro. Veréis qué unidos están en la historia. Y lo que significa cada uno de ellos está unido en la nuestra. Moisés, atención,
hace milagros y Egipto también. En el paso del Mar Rojo el mar se abre y juntos Israel y Egipto están en medio de las aguas y en medio de la noche. Imaginaros un pueblo enorme en medio de la noche, y de las aguas nacerán un nuevo Israel salvado de las aguas y un nuevo Egipto débil y engullido por su propio mal. Pero nace un nuevo Egipto sin prepotencia. La Pascua, la noche de vigilia, forma parte de una serie de 4 noches. Así dicen los rabinos, que no la voy a explicar cada noche, pero que es preciosa. Simplemente os voy a dar una pincelada para que vayáis entrando en el espíritu de la Pascua, que ya está cerca. La primera noche es la noche original de la creación. La segunda es la alta noche del sacrificio de Isaac. La tercera es la noche poblada de aullidos de la salida de Egipto. Y la cuarta noche, dicen los rabinos, es la futura noche del fin del mundo. Pero el tema pascual engloba las 4 noches y se dan sentido una a la otra, porque las 4 noches son Pascua, son paso del Señor. Y en la historia, ciertamente, aquella primera Pascua de la salida de Egipto, muerte y vida lucharon. Y la muerte fue vencida. Y en la Pascua de Jesús, muerte y vida lucharon. Y definitivamente la muerte fue vencida. No tiene poder sobre nosotros la muerte. Es solo una puerta, ya iremos viendo el significado. El paso del Mar Rojo va a ser un nuevo nacimiento, una nueva creación, y en medio de la noche pascual se cumple la muerte del hijo primogénito del faraón y de los egipcios. Y se rescata al hijo primogénito de Dios, Israel, mediante la sangre del cordero, como lo fue antes Isaac, que fue rescatado y en su lugar apareció un cordero en las zarzas y es sacrificado. En la misma noche, 2 hijos del Creador, Israel y Egipto, uno es llevado y otro es rescatado. La salida de Egipto y el paso del Mar Rojo, todos son escenas en la noche, según el relato del Éxodo, que reproducen un continuo alumbramiento de la historia. En la noche Dios alumbra la vida. Un alumbramiento que es de nuevo vivido cada noche del sábado, del sábado. Y cada Pascua, cada Pesaj, es de nuevo vivido por el pueblo de Dios, su primogénito. Tan hondo se les quedó grabado que lo vuelven a revivir cada semana. Y en la Pascua cada año. Pero vamos a ir a los relatos del Éxodo y ya veréis cómo nos van a hablar de la Pascua de Jesús. En los relatos del Éxodo, el mandato originario de Dios al faraón es, textualmente, Éxodo 7:16, deja partir a mi pueblo para que me dé culto en el desierto. Petición que se va a repetir 4 veces en la narración, expresando el intenso deseo de Dios de que su pueblo salga para que le dé culto en el desierto. Así que la meta del Éxodo no es
La tierra prometida no es solo Canaán, es también la montaña santa, aunque todavía en el momento de la salida Israel no lo sabe. Pero hay una montaña santa, el Sinaí, donde se va a revelar Dios a Moisés y a su pueblo y les va a decir cómo dar culto a Dios. Se lo va a decir por escrito y grabado en tablas, para que no se les olvide. Fijaos, 3 meses desde la salida de Egipto, el pueblo va peregrino por el desierto hasta llegar al Sinaí, y al tercer día Dios desciende en la montaña y habla con su pueblo y le da 10 palabras. Es aquí cuando los hijos de Israel, dice André Wenning, aprenden que la verdadera adoración es la vida misma del hombre. No hay otra adoración. La vida del hombre que se deja configurar por Dios y por su palabra. Y cuando el pueblo pone los ojos en los ídolos, dice Benedicto XVI, el culto endereza esta mirada desviada de la fuente de la vida. Hará el culto que Israel solo ponga sus ojos en el Señor. Por eso el Sinaí configura la posesión de la tierra. No es una estación de paso, no es un descanso en el camino, porque ya llevaban 3 meses dando vueltas. Es la tierra interior que Israel necesita llevar, sin la cual la tierra exterior no será ni acogedora ni humanizadora. La tierra, de hecho, dice André Wenning, puede convertirse en don para Israel si llega a ser pueblo verdaderamente. Y solo es pueblo por medio de la alianza con Dios, aceptando sus 10 palabras, que dan la forma común de un orden de vida. Por eso el Sinaí va a estar presente en la tierra prometida, en Canaán. En la medida, atención, importantísimo, nosotros también estas 10 palabras se nos han dado. En el bautismo se nos han dado todas las verdades de la fe que hemos de ir viviendo y desarrollando. Estas 10 palabras, estos 10 mandamientos son también para nosotros. Y en la medida que se pierde la presencia del Sinaí, de estas 10 palabras interiormente, Israel va a ir perdiendo la tierra prometida hasta llegar al exilio. De hecho, en Babilonia dirán, nos hemos olvidado de Dios, nos hemos olvidado de sus palabras, por eso estamos aquí, desterrados. Toda esta historia que os estoy diciendo no es una tontería. Late en el corazón de cada sábado, de cada día de reposo, de cada domingo nuestro, y late en cada Pascua. Un corazón que es despertado cada Pascua y cada 7 días para que no nos quedemos endurecidos en el sueño de la idolatría, apegados a los ídolos. Por eso, desde esta sensibilidad que os estoy diciendo, se puede comprender la importancia de pasar a la otra orilla, pasar el Jordán, llevando en medio el arca con las 10 palabras,
que son la verdadera piedra angular sobre la que Israel va a edificar su vida, es importantísimo. Es el cimiento de existir. No pueden pasar a la otra orilla sin estas 10 palabras. De hecho, nosotros solo podremos atravesar el mar de la muerte, del tipo que sea, si llevamos las palabras de Dios con nosotros. Esta tierra interior dentro. Pasar a la otra orilla es una expresión que también aparece en los evangelios. En boca de Jesús, si queréis comprobarlo, Lucas 8:22. ¿Por qué Jesús va a decir varias veces, pasemos a la otra orilla? ¿Mm? Está haciendo presente porque para eso ha venido a decirnos quién es Dios. Dios es el que pasa. En cada Pascua, en cada día de reposo, en cada acontecimiento en tu vida. El que pasa delante de Moisés y él le ve las espaldas. El que pasó delante del pueblo en el mar Rojo, abriendo las aguas. Y por eso los israelitas fueron salvados de Egipto. Egipto, que es el lugar de la angustia, eso significa Egipto, angustia. Y Dios ha venido a sacarnos de Egipto, de todo tipo de angustia. De igual manera, los hijos de Israel pasaron el Jordán con Josué para entrar en la tierra prometida. De alguna manera, ser hebreo es pasar a la otra orilla. Es decir, vivir al ritmo de Dios, pasando a la otra orilla. Por eso el día del Yom Kippur, que lo vimos en las clases pasadas, no se dice ningún nombre de los que se utilizan para nombrar a Dios y solo se repite en ese día el que pasó, el que pasó, el que pasó, como si quisieran repetirlo, como si fuera el nombre por excelencia del Señor en aquel único día del Yom Kippur en que Dios derrama su perdón. Por eso decir a un hebreo que va a celebrar la Pascua es decir que va a celebrar el paso de Dios, que va a derramar su misericordia. Es esto lo que quiere Dios, que vivamos en la Pascua. Por eso pasar a la otra orilla ya hoy es decidirse a dejar atrás todas las situaciones de opresión. Y por eso es urgente que trabajemos esta actitud espiritual de pasar a la otra orilla. Vamos a hacer una parada en el Mar Rojo, para dar así algunas pinceladas, porque todo sobre la salida de Egipto no lo podemos ver, pero algo de lo que nos pueda ayudar. El paso del Mar Rojo ocupa el capítulo 14 del Éxodo, pero hay en este capítulo una puerta importante que nos abre el texto hacia el Evangelio. Y si no sabemos abrir esta puerta, se nos queda el texto solamente en un acontecimiento que pasó y nada más, y que lo recordamos, pero a nosotros, ¿qué? Fijaos, esta es la puerta, dice esto. Moisés respondió al pueblo, no temáis, estad firmes y veréis la victoria que el Señor os va a conceder hoy. Pues los egipcios que ahora veis, no los volveréis a ver jamás. El Señor peleará por vosotros.
vosotros esperad tranquilos. El pueblo está ante el Mar Rojo, que todavía no se ha abierto, y por detrás vienen los carros del faraón con sus caballos y sus jinetes. Están muertos de miedo, porque no tienen salida. El pueblo tiene que afrontar el mar para que cambie su corazón. Necesitó esta prueba de pasar el mar como la necesitamos todos, que Dios nos abra algunas situaciones difíciles, algunos sufrimientos, algunos momentos que parecen cerrados. Necesitamos que Dios vaya delante abriendo para que nuestro corazón cambie de un corazón endurecido, muerto de pánico, a un corazón confiado en el Señor. Ante el miedo a la muerte comienza un compás de espera, porque la actuación de Dios no es inmediata. Siempre hay un compás de espera, que es buenísimo, en el que el mediador, Moisés, invita a volver a los ojos al Señor. Dice, veréis la victoria que el Señor os va a conceder hoy. Es decir, no os miréis a vosotros, mirad al Señor, que de Él viene la victoria, de Él os viene la vida, de Él os viene la paz. Y este pueblo que afronta el miedo a la muerte y espera en el Señor, evoca la figura de Cristo en Getsemaní. Atención, que se está abriendo la puerta al Evangelio. Avanzando Jesús hacia su Pascua, como su pueblo avanzó, también tenía miedo, como su pueblo lo tuvo, y tiene que volver los ojos a su Padre. Por eso va al huerto, a volver los ojos a su Padre, a cumplir esta palabra en su carne. Vosotros esperad tranquilos. Solo se puede avanzar en la seguridad de vencer por la fuerza de Dios. Si no nos bloqueamos en la seguridad, no son los carros y los caballos quienes nos van a dar la victoria ni el valor que necesitaban los hijos de Israel, y nosotros también. Fijaos que el guerrero que pertenece al pueblo elegido debe quedarse en el corazón del combate, no puede huir. Ningún guerrero huye de la batalla. El pueblo de Israel, aunque tiene ganas de salir corriendo, es sujetado por la palabra de Moisés para que no huya y que deje actuar al invisible, dirán los rabinos. Literalmente el texto dice, vosotros esperad, no es exactamente tranquilos. Jerez significa silencioso y labrado. Si queréis, labrados por el silencio. Y mientras el pueblo de Israel espera, labrado por el silencio, ante un mar insalvable, el Señor, dice el relato, miró el campamento egipcio y sembró el pánico y la confusión. Menudo guerrero el Señor. No tiene armas. Miró al campamento egipcio. La estrategia guerrera de Dios es mirar desde la columna de nube. Realmente es un Dios pacífico, clemente, misericordioso. Israel tiene que aprender a ser como su Padre, como el Señor, y esperar al invisible labrados por el silencio.
nada de prepararse para la defensa, hasta que desaparezca la imagen de la muerte representada en los egipcios, y con la imagen toda su fuerza, la fuerza de la muerte. Pero este esperar silenciosos no es una pasividad, es dejar espacio a las manos de Dios para que te vaya haciendo, para que te vaya transformando tu pánico y tu miedo en valor y en confianza. El pueblo en el Mar Rojo tiene una lucha a muerte contra el miedo a morir. No tienen armas ninguna, pero su lucha es contra el miedo a morir. Un pánico que le engendraba esclavitud, puesto que les hace desear de nuevo Egipto. Van a llegar a decirle a Moisés, mejor sería que nos hubiéramos quedado a servir a los egipcios. Pero Israel tiene que conciliar dos contrarios, quedarse en el corazón del combate y dejar actuar al invisible. Y es una lucha que busca vencer al enemigo, en la que se necesita coraje y eficacia. Se necesita coraje para no atacar, sino para esperar que Dios actúe. Se necesita coraje para no patalear. Bien, y vamos a ver de cerca este mediador Moisés, pastor de Israel, que dejó hacer a Dios. El libro del Éxodo, con Moisés, inaugura un nuevo pueblo que ya no es según el árbol familiar. Dice el relato que sale un pueblo, una multitud inmensa. Es un pueblo heterogéneo que no está formado solo por las tribus de Israel, sino que hay una gran mezcolanza, dirá Éxodo 12:38, en el momento de la salida de Egipto. Este pueblo heterogéneo que sale de Egipto ya se prefigura en la misma persona de Moisés. El relato nos dice que tenía dos madres, ya lo vimos en la Pascua pasada, pero lo vamos a recordar un poquito en esta. Una, la madre hebrea, la madre de Israel, hebrea, de Moisés, que le da su carne, le da su leche, su ternura primera, y una madre princesa de Egipto que le va a criar después, le va a dar su lengua, su formación, su amor y nada más y nada menos que su nombre, Moisés. En el origen de Moisés se unen Israel y Egipto. Y así podemos decir que Moisés es el primero que de los dos pueblos ha hecho uno. Como más tarde, en el devenir de la historia, dirá la carta a los Efesios refiriéndose de Cristo Jesús, que ha hecho de los dos pueblos uno. Pero ya estaba prefigurado en Moisés. Fijaros cómo están unidas las dos Pascuas. El relato del Éxodo deja bien marcado que el primero de todos los salvados del Éxodo es primero salvado por una egipcia. Es como si el autor quisiera resaltar que en la persona de Moisés, Israel y Egipto se unen porque es esto lo que está en el corazón de Dios, que todos sean uno. ¿Os suena esa frase? Y ya está prefigurado en Moisés.
Moisés es constituido diferente de los dos pueblos. En su origen se une a Israel porque nace en el seno de Israel, pero está unido a Egipto porque crece y madura en Egipto. Por eso él es el mediador entre ambos. Y Moisés también es el mediador entre Dios y estos dos pueblos. Incluso la narración nos muestra que va a interceder por ambos pueblos. Es una parte del Éxodo que casi nunca se lee, pero tras las plagas, Faraón le pide a Moisés que rece a su Dios para que aleje las plagas. Y Moisés así lo hizo. Incluso Moisés le pregunta, ¿cuándo he de rogar por ti? Es un texto precioso, si lo podéis leer en Éxodo 8. Y el faraón le responde, mañana. Le podía haber dicho, hoy, ya mismo. Pero todavía faraón guarda cierta prepotencia. Mañana, reza mañana. Y Moisés le contestó, será según tu palabra. En la historia de Moisés está impreso el diseño de Dios para toda la humanidad. Lo que Dios ha hecho con Moisés, lo quiere hacer contigo y con toda la humanidad. Hacer de los dos pueblos uno solo, que seas instrumento de unidad. Para lo cual Dios va a necesitar mucho tiempo y mucha relación. Fijaos, desde Moisés hasta Jesús, tantísimos siglos, pero a Dios le importa poco. El tiempo que haga falta, le da igual, con tal de que su hijo, sus hijos sean uno. Moisés anuncia ya a Cristo mediador que resuena ya, Cristo resuena en el Antiguo Testamento, ya resuena en Moisés. Si leemos atentamente, el Señor ante el faraón llama a Israel mi hijo primogénito. Deja salir a mi hijo primogénito. Por lo que da a entender que Dios tiene otros pueblos que son hijos suyos. Y si seguimos el hilo desde el Antiguo Testamento al otro extremo del hilo, en el Nuevo Testamento, escucharemos decir a Jesús, tengo otras ovejas que no son de este redil. Exactamente igual que aparece en el relato del Éxodo. El Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo y hay un hilo que los une precioso, preciosísimo, bellísimo. La belleza de Dios está en él. Merece la pena irlo descubriendo. Y veamos la noche del 14 de Nisán y la muerte de los primogénitos egipcios a la luz de la Pascua de Jesús. Veréis cómo no hay un Dios sanguinario. Vamos a abrir la ventana. Abrimos la ventana, imaginároslo, en un extremo del hilo tenemos que Dios lleva a la muerte en una sola noche a muchos niños de un pueblo, los primogénitos de Egipto. Miradlos, en la noche del 14 de Nisán, para salvar a otro pueblo, Israel, el primogénito de Dios. La conmemoración de este hecho será una de las fiestas, la fiesta, digamos, principal del pueblo de Israel. Y algunos se pueden preguntar, ¿y esto es la Pascua? ¿Se puede celebrar la memoria de un enfrentamiento entre pueblos? Nos asombra que diga Dios que endureció el corazón del faraón. ¿Cómo justificar
que Dios es clemente y misericordioso. Bueno, fijaos lo que dicen los especialistas. Atención, si leemos este relato a la luz del Nuevo Testamento, podremos creer que en esta primera Pascua, la de Israel, Dios ha querido hacerse presente en lo profundo del corazón del faraón, que es símbolo de toda maldad, y se ha metido en su corazón para, aunque sea para endurecerlo, pero quedarse dentro del corazón, dice André Wenning, del faraón, para ver si desde dentro, como un germen, intenta cambiarlo y ganárselo, para salvar al faraón, haciendo brotar del abismo del mal el bien, del corazón duro por la maldad del faraón al bien de dejar salir a su pueblo. Pero el faraón en su libertad, dice André Wenning, no se dejó ganar. Estamos en la ventana. Al otro extremo del hilo está la segunda Pascua, la plenitud de la primera Pascua, en la que es el esclavo Jesús de Nazaret, vendido y maltratado, el que muere por salvar a los judíos y a los egipcios y reconciliarlos. En esta segunda Pascua todos tienen la sangre del Cordero en las jambas de la vida y todos se convierten en hijos, recibiendo la misma vida por el sacrificio del Cordero, Jesús. Ha hecho falta muchos siglos de espera, pero es el mismo Dios en ambas Pascuas. En la primera Pascua aparece la obstinación del mal, que se devora a sí mismo. Esto lo repetía Juan Pablo II muchísimas veces. El mal se devora a sí mismo, el faraón se devoró a sí mismo. No es Dios el que devora a nadie. Y en este mal que se devora a sí mismo, Dios se ha hecho presente como un germen, como una semilla, para poder transformarlo. En la segunda Pascua, el amor hasta el extremo de Dios vence el mal. Este germen que se metió ahora ha muerto, se ha partido para dar fruto abundante. Este germen es Jesús. Se ha partido para que todos sean uno. El amor hasta el extremo de Dios, que vence el mal y la muerte de todos los pueblos, reconciliándolos, por la sangre de su Hijo se hace presente en la segunda Pascua. Es la misma historia que se repite en Caín y Abel, en Esaú y en Jacob, en José y en sus hermanos, hasta llegar a la cruz, donde todos los muros han sido destruidos. Fijaos la paciencia de Dios, porque la revelación es progresiva, es impresionante. Dios se ha ido revelando poco a poco. Comenzó a querer salvar a todos para que fueran uno con Moisés, pero no se dejaron, no se dejaron, porque Dios no puede quitar la libertad. El faraón es libre. Por eso no podemos leer una Pascua sin la otra, ni entender a Jesús de Nazaret sin Moisés, porque es la plenitud de Moisés.
Fijaos, en el libro de los Números dice que Moisés era un hombre muy humilde, más que nadie sobre la faz de la tierra. Y algunos profesores dicen, ¿cómo elige Dios para liberar a su pueblo del poder de un faraón a un hombre manso y humilde? Eso dice el libro de los Números. En una sociedad en la que la guerra y las batallas eran el hábitat cotidiano de todos los pueblos. Decir que Dios es guerrero en los escritos del Antiguo Testamento, es decir, está en mis cosas de cada día, porque vivían permanentemente invadiendo, no había fronteras todavía establecidas, permanentemente invadían los terrenos unos de otros, vivían en guerra, eso era lo cotidiano. Entonces, si la guerra era lo cotidiano, ¿qué poder de salvar va a tener un hombre humilde y sin ejército? Y al otro hilo de la historia resuena otra voz, la de Jesús de Nazaret, que dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Lo mismísimo que el libro de los Números ha dicho de Moisés. Desde el Antiguo al Nuevo Testamento se nos va revelando poco a poco un Dios que es manso y humilde, que no combate con carros y caballos, que lucha sin armas, que su armamento es un profeta y un bastón que al tocar las aguas se abren. Y este mismo Dios, en la plenitud de los tiempos, combate la muerte y el pecado, entregando a su propio Hijo y perdonando a todos los pueblos. Estos, dice André Wenning, estas son las dos armas de Dios, entrega y perdón. Las que usó Jesús. Incluso este corazón tierno de Dios, dirán los especialistas, se deja traslucir en las plagas que describen el libro de los Éxodos, porque son el libro del Éxodo, porque son 10 plagas, no 10 castigos, son 10 plagas, las primeras benignas, aunque ineficaces, muy leves. Son, dirán los especialistas, oportunidades de obedecer al deseo de Dios que se le dio al faraón, como se te da a ti. Cada vez que hay una crisis, cada vez que hay una prueba en tu vida, es una oportunidad que Dios te da para obedecer el deseo de Dios. Que todos sean uno. Ese es el deseo de Dios. No rebusques más deseos. El deseo de Dios es que todos sean uno. Pero el faraón no cede, no cede. Tiene duro el corazón y a veces no le importa encerrarse en esa terquedad. Y Dios es como si en la última plaga, es como si dijera, a ver si el faraón, viendo a su propio hijo primogénito muerto, comprende lo que yo siento al ver a mi hijo Israel, mi primogénito, en la esclavitud. Pero el faraón cedió a su codicia, no quiso perder a los esclavos, y el mal se destruye a sí mismo. Si en esta clase solamente aprendemos eso, ya no es poco. Egipto es una muerte que se engulle a sí misma, no es Dios.
quien destruye a Egipto. Ha esperado a Egipto hasta la cruz, tantísimos siglos para que vuelva. Y en la cruz decirle, te perdono. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Dios ama, y es lo último que ya os digo hoy, Dios ama a los dos pueblos, Dios ama a Israel, Dios ama a Egipto, Dios nos ama. Pero en la sensibilidad de la cultura bíblica, ambos, Israel y Egipto, estaban separados por una deuda de sangre. Egipto ha derramado la sangre de Israel en la esclavitud y según la mentalidad de esa época, la sangre siempre clama y reclama un pago entre los pueblos. Así era la sociedad de aquella época. En la primera Pascua, los primogénitos de Israel son rescatados por el cordero degollado y por su sangre, pero Egipto no ha sido rescatado porque no tenían sangre en los dinteles aquella noche, 14 de Nisán. Este cordero es lo que les separa. Les separaba esto, que les faltaba la sangre del cordero. A Israel, perdón, a Egipto. Dice André Wenning, el que reemplace el cordero suprimirá la separación. El que ocupe el lugar del cordero hará la unión entre Israel y Egipto. Todo está a la espera en la primera Pascua de este día, que aparezca el cordero en las jambas de la vida de Egipto. Y Dios espera paciente toda la historia, abre puertas continuamente a lo largo de la historia sin desfallecer, esperando la llegada de la plenitud de los tiempos que celebraremos en esta Pascua. Actualizaremos en esta Pascua. Por fin apareció el Cordero Jesús de Nazaret, que se entrega por amor a Egipto, por amor a todos los pueblos, para que sean uno con Israel. A este gran misterio nos preparamos durante estos días. Por eso aquí nos vamos a quedar, porque es un misterio inacabable. Podríamos seguir profundizando. Es impresionante cuando abrimos la ventana y vemos el hilo conductor que une Antiguo y Nuevo Testamento y del Nuevo Testamento a cada una de nuestras vidas. Entonces comprobamos el amor gigante de Dios, incomparable, un amor incomparable, capaz de levantar muertos, capaz de dar la vida a quien va como tirando de ella. Por eso aquí va a quedar la clase de hoy y si Dios quiere,